Universidad Norbert Wiener. Potencia tu ingenio. Integrantes: Alex Campos, Maricielo Contreras, Claudia García, Mili Rojas, Andrea Roque, Rodrigo Rosales Sal. Algunas frases célebres. Pues, muy buenas noches con todos, alumnos, compañeros todos, profesora también. Esta noche contamos con la presencia del docente Flavio Jesús Jamán Gámez, magíster en educación con mención en docencia y gestión educativa, licenciado en educación en la especialidad de ciencias sociales y comunicación, docente a tiempo completo en el curso de comunicación en el Instituto Daniel Alcides Carrión y tiempo parcial en la Universidad Nueva Buena. Ahora voy a hacer la primera pregunta a mi compañera Andrea. Magíster Flavio, buenas noches. Gracias por Bueno, ayudarnos en esta entrevista. Por favor, cuéntanos un poco, ¿usted recuerda sus primeros años de vida? ¿O qué es lo que usted más recuerda? Mis primeros años de vida, como en algún momento comenté, han sido pues, creo que de los más felices, considero yo, ¿no? Porque pues no había tanta tecnología como ahora y me sentía el ser más feliz sobre la faz de la tierra, ¿no? Donde podía salir y estar pues jugando libremente en la noche, sin ese temor horripilante de que te puedan asaltar y cosas de esa naturaleza, ¿no? Considero que sí, ha sido una infancia muy simpática, diríamos. De acuerdo. ¿Y usted podría describirnos la personalidad de sus padres? La personalidad de mis padres, recuerdo que pues estaban siempre muy estresados. Me imagino que pues por los problemas que en ese entonces yo no podía comprender, ¿no? Y ahora sí los comprendo y los entiendo perfectamente. Considerando pues que éramos seis hermanos, ¿te imaginas, Andrea? Seis hermanos, éramos una multitud. Entonces pues los problemas eran pues realmente serios, ¿no? Eh, Entonces, respecto a la personalidad de mis padres, pues eran, bueno, recuerdo que eran adultos cambiantes, ¿no? Y que tenían pues eh, sus tiempos, sus épocas buenas, sus épocas malas, y bueno, de esa manera la pasaban, ¿no? Es lo que puedo recordar. Gracias, Magíster Flavio. Le cedo el pase a Jordi. Buenas noches, profesor, y gracias una vez Hola, más por Jordi. esta entrevista que nos está brindando esta noche. Mi primera pregunta es, ¿qué celebraciones familiares o culturales, tradiciones y rituales son importantes en su vida? A ver, en mi vida, pues, son importantes. Bueno, mi abuela tiene una virgen. Ella fue muy devota de la Virgen del Perpetuo Socorro, que pues obviamente finalmente termina siendo la Virgen María, ¿no? Sino que se celebra en diferentes lugares. Y mi abuela, pues, su mamá le dio la posta para que ella continuara con una celebración que solían hacer los 27 de junio, por una cuestión de, pues, de fe, porque siempre que le pedían cosas, como que se les concedía, o bueno, tal vez coincidía X situaciones, ¿no? Entonces mi madre también, pues, fue la que le siguió, ¿no? La tomó la posta de mi abuela, ¿no? Y hasta ahora, pues, se le celebra una pequeña misa, un ágape con los familiares más cercanos, y se comparte un momento agradable, ¿no? O sea, previa misa y esas cosas. Eso es lo que más recuerdo y lo que hasta ahora, pues, se mantiene todavía, ¿no? Correcto. La segunda pregunta sería, ¿qué ideas o creencias piensas que tus padres quisieron enseñarte? Bueno, desde siempre las creencias, bueno, de creer en Dios sobre todas las cosas, de pertenecer a la Iglesia Católica, y pude yo posteriormente analizar, pues, ¿no? Las diferentes iglesias que, como ustedes pueden saber y conocer, son muchas, son diversas, ¿no? Pero de lo que aprendí de la vida es que, pues, solamente uno, bueno, particularmente yo creo en Dios, porque si me voy a poner a pensar quién fue su papá, quién fue su mamá, quién fue su abuelita y los antecedentes, no voy a llegar, ni van a llegar a definir la existencia de Dios.
realmente es muy complicado. Es una cuestión simplemente de fe, inexplicable, ¿no? Inexplicable, pero de mucha fe. Y que definitivamente, pues, en función de haber leído la Biblia, y cada paraje, cada pasaje de la Biblia, pues, es interesante, ¿no? Tiene alguna coincidencia de algún evento vivido. Bueno, debió ser un hombre, pues, que vio la Biblia. Son palabras sabias, de una persona con mucha experiencia, mucha trascendencia, ¿no? Entonces nos hace saber, pues, el significado real de lo que significa la Biblia, ¿no? Y he podido analizarlo y reflexionar y bueno, sí, creo en Dios y deseo pues que todo el mundo creyera en Dios, ¿no? Y que pues aprendamos todo lo bueno que Él nos enseñó, ¿no? A través de la palabra. Listo, profesor, muchas gracias. Doy paso a mi compañera Camila. Buenas noches, Magíster, ¿qué tal? Mi pregunta Hola. sería, ¿cuál fue el evento más significativo en su adolescencia? El evento más significativo en mi adolescencia. A ver, algo que recuerdo mucho es que pues era yo bastante tímido. Era tan tímido que pues tenía hasta pánico de hablar con las chicas, ¿no? Y a veces pues había una compañerita que me escribió una carta. Y recuerdo mucho hasta ahora, ¿no? Trascendente. Y yo no sabía qué hacer. Me ponía un verdadero dilema. Y jamás le respondí, pues. Jamás le respondí esa carta, ¿no? O sea, era tanta mi timidez que no logré responderle esa carta. Mi pasión era jugar fulbito y básquet, recuerdo mucho. Eso considero que ha sido lo más significativo y trascendente, ¿no? Y que se me quedó grabado en mi cabeza. Ah, hay otro detalle más. O sea, una vez que le pregunté a mi madre que me gustaba una chica, entonces su respuesta fue contundente, tan contundente la de mi madre que me dijo, pues, no pienses en tonterías, primero estudia. Y listo, ¿no? Y nunca más volví a preguntarle realmente. Nunca más volví a preguntar de esos detalles. Eso considero que en mi adolescencia ha sido pues lo más trascendente e importante, ¿no? Ok. La segunda pregunta sería, ¿sus padres compartieron mucho con usted? Siempre hemos vivido juntos, siempre, siempre. Éramos 6, 8, 9 con mi abuela, 10 y 11 con los perritos, y los gatitos eran como 5, y sí, estábamos siempre. O sea, dentro de las situaciones buenas y malas que se dan en la familia, ¿no? Ok, gracias. Ahora le doy el pase a mi compañero Rodrigo. Buenas noches, profesor, nuevamente. Ahora, una de las Luego, preguntas que tenemos es la siguiente. ¿Cómo es su situación actual? ¿en qué sentido? El trabajo, más que nada. En el trabajo, Ujú, correcto. mm, sí, sí, de alguna manera, a veces insatisfecho pues por las situaciones que suceden, ¿no? La insatisfacción a veces económica, los horarios, y solamente con esas cosas, ¿no? Y tratando de llevar la fiesta en paz, pero amo lo que hago, me gusta, me apasiona, y bueno, por eso estoy ahí, y hasta ahora, ¿no? Ujú, ok. Eh, ¿Cuáles han sido sus maestros favoritos en tema de Mis maestros educación? favoritos en la universidad, lo recuerdo mucho, mi profesor Santibáñez Limas, que me enseñó didáctica. Y otro docente favorito fue el profesor Winston Orillo, que hasta ahora lo recuerdo. Él nos enseñó literatura. Ujú, ok, mire, una última más ya para poder empezar con las siguientes preguntas. ¿Y cuáles son sus peores recuerdos de la escuela? Creo que han sido normales, o sea, no he tenido no tengo recuerdos horripilantes de mi época. Ah, bueno, a veces la carencia económica, pues, ¿no? O sea, a veces cuando llegué acá, pues yo tenía que trabajar, ¿no? Para poder
tener para mi pasaje, mi refrigerio y esas cosas, ¿no? Y a veces, pues, la situación para pagar la mensualidad de la universidad y todo, y a veces no alcanzaba, pues, el dinero, ¿no? Creo que ha sido eso uno de los peores recuerdos del hecho de... no creo que fui, a ver, analizando creo que no fue el peor, pero de acuerdo a las circunstancias sí, ¿no? Porque a veces pues daba mucha hambre, ¿no? Y ahí empecé a valorar cuán importante es, cuán importante era tener un pan, sin importar del día que fuera, si pudo haber sido de ese mismo día, del día anterior, o etcétera, ¿no? Y, y ahí empecé recién a valorar, pues empecé a valorar lo que tenía en la casa. En la casa pues hay de todo, ¿no? Cuando sales, la situación es completamente distinta, ¿no? Y adversa. Entonces, eso creo que fue lo peor que me pasó. Pero también me sirvió como lección, ¿no? Para aprender a valorar de las cosas que uno tiene. Gracias, profesor. Ahora le cedo paso a mi compañera. Profesor Flavio, nuevamente, justo escuchaba el relato del tema del amor, que era muy tímido en el tiempo que estudiaba en el colegio. ¿Y cómo fue en el tema de la universidad? ¿Llegó a tener alguna novia A ver, el término novia me parece que fuera así como que algo más formal, ¿no? más formal? Tal ¿O vez, una enamorada quizás ya en la universidad o cuando está trabajando? eh, bueno, claro, sí, 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 tuve una enamorada, una, dos, tres, tal vez. De acuerdo. Pero, Y pero, la primera enamorada, ¿cómo fue el proceso? ¿Qué edad tenía aproximadamente? a ver, tenía 18 entre 18 y 19. En ese momento usted estaba trabajando, estudiando. No, estaba en el servicio militar. Ah, estaba en el servicio. Ujú. ¿Y Entonces, cuánto tiempo estuvo en el servicio militar? casi un año y medio de mi vida. Un año y medio exactamente. Y en ese periodo, ¿qué eventos fueron difíciles y cómo los pudo afrontar? Diría que los eventos eran terribles y trágicos, de estar en mi zona de confort, de tranquilidad, de sosiego, de levantarme a la hora que quería, etcétera. Mi vida dio un giro de 360 grados. Fue, fue terrible, ¿no? Recuerdo mucho que en el servicio militar mi primer día, mi dulce despertar fue a las 4 de la mañana. Me prendieron unos periódicos entre los dedos de los pies y prendieron el periódico. Y que, bueno, me levanté inmediatamente, pues, ¿no? Rápido. Me paré, pero todavía estaba así como que sonámbulo, eran las 4 de la mañana, pues. Y, y recuerdo mucho que sentí un borceguís, un zapato en mi pecho que me estrelló contra la pared y me desperté rapidito. O sea, así cualquiera se despierta bien, ¿no? Entonces, No. eso fue lo terrible, eso fue lo Bien. terrible, ¿no? Entonces, y también que aprendí, pues, que ahí en el servicio militar te golpean por nada, ¿no? Si te portas bien, porque te portaste bien. Si te portaste mal, porque te portaste mal. O sea, ni frío ni caliente, ni chicha ni limonada. Entonces, era una situación realmente insoportable, insoportable. Pero yo tenía en Y mente una cosa. Tenía que yo tener mi DNI a toda costa y no quería tener problemas con nadie. Creo que fue eso un principio de responsabilidad de tener mi DNI sin ningún tipo de enmendadura ni nada de esas cosas, ¿no? Ajá. ¿Y en ese tiempo el servicio militar era obligatorio o usted entró a voluntad propia? Sí, definitivamente sí, quise ser militar en algún momento de mi existencia, pero me llevé pues una gran desilusión, ¿no? De que las cosas no era tan sencillas. Una que pues no contaba con el dinero para pagar una garantía, porque obviamente se paga, ¿no? Hice el intento de postular, ingresé, pasé los exámenes, llegué al cuadro de méritos, me vi un viernes y un lunes ya no me vi en el cuadro de méritos, porque seguramente alguien me reemplazó, ¿no? Entonces, eso fue decepcionante para mí. Y,
Y la razón del por qué entré al servicio militar fue precisamente por eso, ¿no? Porque yo quería pertenecer a la milicia. Y como que estando ahí iba a ser pues un trampolín más accesible para poder acceder a la escuela militar. Pero me di con la ingrata sorpresa de que las cosas no eran tan sencillas como uno cree. Gracias. ¿Y cómo usted cree que su familia influyó en este periodo en el que usted estaba en el servicio militar y la frustración que sintió pues al no tener los recursos para poder seguir? Bueno, mi familia, pues, bueno, en ese entonces estábamos un tanto dispersos, ¿no? Dispersos porque la situación era apremiante a nivel económico, ¿no? O sea, yo había salido precisamente, pues, de la tutela de mis padres a los 17, ¿no? Terminando secundaria. Entonces tenía hermanos que me seguían, tenía hermanos menores, entonces algunos de ellos sí los pudieron apoyar, ¿no? Pero en ese entonces se vivía una situación un tanto crítica. Entonces, yo creo que mi madre, si se enteró, fue porque le contaron, ¿no? Pero no la vi, no, o sea, no la recuerdo, no la recuerdo que haya ido a visitarme o algo así, ¿no? De acuerdo. Prosigue, Jordi. Gracias. Bueno, siguiendo con las preguntas, ¿cuál ha sido el evento histórico más importante en el cual ha participado usted, profesor? Un evento histórico. Pasé la época del terrorismo, porque yo entré al servicio militar el 84, 84, 85, hasta junio del 85 en el servicio militar. Recuerdo mucho, pues, haciendo un análisis hasta ahora, recuerdo mucho la corrupción incesante en nuestro querido Perú, y que todos los presidentes, desde que tengo uso de razón, todos corruptos. Eso es lo que se me ha quedado en la cabeza. Por otro lado, no, ninguna otra fecha. Siguiente pregunta, ¿cuál es la cosa más importante que usted le ha dado a su familia? Lo más importante es amor, cariño, tolerancia, diálogo, respeto, ¿no? Y que pues obviamente valoro realmente a la familia, ¿no? Con decirte de que yo estoy con mi esposa desde que yo tenía 20 años y hasta ahora, imagínate. Son 35 años aproximadamente. Y ahí vamos rumbo al cajón ya, pues, ¿no? Mm, No, a las No, bodas, espera, no, a las bodas de papel, me parece. Sí, ese empieza, sí, más o menos, sí, eso es lo más importante, pues, que le he dado, ¿no? Valoro mi familia, no quiero que se desintegre, pero, pues, a veces uno pretende que los hijos sean, ahora entiendo realmente que, pues, los hijos se van, los hijos crecen y se van, y a veces me pongo a pensar, pues, no, o sea, quisiera dejar de quererla a mi hija, por ejemplo, ¿no? Pero no puedo. Como que es la razón de, es la razón de mi existencia, ¿no? Bueno, mi hijo que es, bueno, el varón que, bueno, ya concluyó, terminó su carrera, está haciendo sus prácticas. Bueno, como que él no me da mucha penita, ¿no? Porque es varón, pero lo que me da penita es mi hija. Pero pues no, tampoco tengo que tenerle pena, ¿no? O sea, tengo que enseñarle de la vida, le estoy enseñando de la vida realmente para que pues ella pueda enfrentarla tal cual se presenta, ¿no? O sea, no quiero tener ayuda en una nube, no quiero enseñarle lo cruel de la vida realmente, pues, ¿no? Y que ella sepa y que valore, pues. gracias, profesor. Paso con mi compañera Camila. Continuando con la entrevista, ¿podría hablar cómo considera usted su niñez? ¿Fue feliz? Dentro de las medidas de las posibilidades, sí. Sí, sí, fui feliz. Dentro de la precariedad, fui feliz, sí.
porque, como le dije en la fase inicial, era completamente libre, ¿no? Podía uno salir a la calle sin ningún tipo de riesgo y jugar libremente, ¿no? Y crear sus propios juegos. Eso era lo bonito y gratificante, ¿no? Sí, 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 feliz. Dentro, o sea, dentro de las precariedades que uno pasaba, sí, inmensamente feliz. Sí, profesor. Mi última pregunta sería, ¿qué principios guían su vida? A ver, son muchos los principios realmente, pero los principales serán pues la responsabilidad, la tolerancia, el afecto, el aprecio de las personas, el hecho de saber valorar a las personas tal cual son, sin ningún tipo de distinción de ninguna clase. Bueno, esos serían o consideraría los principios que aplico en mi vida, ¿no? Gracias. Ahora le doy pase a mi compañero Rodrigo. Con respecto a lo que sería su familia, todo lo que ha logrado siendo profesor, incluso ¿siendo satisfecho? Sí, 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 definitivamente sí, porque me gusta lo que hago y, y me siento bien en el aula. Cuando estoy en el aula me olvido de mis problemas, me olvido de que tengo muchos problemas, ¿no? Y como que me trasladase a otra dimensión. En el aula soy el ser más feliz de la tierra. Como una pequeña vía. Claro, yo diría una gran vía, ¿no? Una gran vía porque interactúo pues con jóvenes, con diferentes jóvenes, entonces eso creo que vendría a ser mi aliciente, ¿no? Y lograr pues algo trascendente en ellos, ¿no? Es la intención. Y dígame, el evento más difícil que logró afrontar en su adultez, ¿cómo lo realizó? Lo más difícil de afrontar, sí fue. Lo más difícil de afrontar fue en el 2020, cuando tuve que estar internado en el hospital y a un pasito, simplemente un pasito de irme. Pero creo que pues, bueno, ahí por ejemplo creo en Dios, ¿no? Y que me mandó a una enfermera, ¿no? Una enfermera que estuvo pendiente de mí todo el tiempo, todo el tiempo. Era un familiar que trabajaba en el hospital, me identificó y bueno, me imagino que ella debió ser mi angelito de la guarda, porque les aseguro que si ella no hubiera estado, yo hubiera simplemente salido en una bolsa negra, como solía escuchar a cada rato, a cada instante de mi vida durante la estancia en el hospital. Bueno, fueron 2 o 3 días que estuve consciente tratando de respirar por mi propia cuenta, pero que no podía. Luego fueron 15 días que estuve entubado y bueno, eso ya perdí la conciencia porque no recuerdo ni cómo metieron los tubos ni cómo los sacaron. 15 días estuve pronado y luego de eso me sacaron los tubos. Ya el hospital me regaló, por una fina cortesía del hospital, me regaló una infección en las vías urinarias fortísima y tuve que quedarme 6 días más. No, eso fue, creo que lo peor, ¿no? Bueno, ahí vi pues que ahí pude comprender que los milagros sí existen, porque, como les digo, ¿no? Prácticamente yo pude haber salido porque yo entré en esa primera ola en agosto del 2020. y, y el proceso de recuperación fue lento realmente. Yo realmente quería salir del hospital ya, pero en las condiciones en las que me encontraba no iba a dar ni siquiera un paso, no iba a dar ni siquiera 2 o 3 pasos, porque me hubiese desplomado, ¿no? Porque después de que salí del hospital tuve que estar en terapia, ¿no? Terapia intensiva durante 3 meses más o menos, ¿no? Y eso fue lo peor. Y salí, y ahora estoy conversando con ustedes, imagínense. Muy bueno, profesor. Muchas gracias, más bien. Entonces le doy el paso ahora a mi compañera en este caso, para continuar.
Buenas noches, profesor. Mi siguiente pregunta es, ¿el mejor momento de tu vida? El mejor momento de mi vida considero que fue el día en el que nací, ¿no? Fue el mejor momento de mi vida, el estar acá y que pues obviamente uno tiene una misión que cumplir y ahí vamos, ¿no? Eso sería el mejor momento de mi vida, el haber nacido, el elegido. ¿El peor momento de tu vida? Ah, el peor. El peor. El peor el que les acabo de contar, ¿no? Cuando estuve internado en el hospital y ya yo lo estaba viendo ya a San Pedro directamente. Pero Dios gracias, no. O sea, el proceso fue realmente terrible. Gracias, profesor. Ahora le paso a mi siguiente compañera. Muy Sí, bien. profesor, Magíster Flavio, en verdad queremos expresar nuestro sincero agradecimiento por esta oportunidad de compartir su historia de vida con nosotros. Ha sido un privilegio escuchar sus experiencias y aprender de su sabiduría. Su relato es inspirador y sin duda dejará una huella en quienes tengan la fortuna de conocerlo. Estamos comprometidos a preservar y honrar su historia de la mejor manera posible. Si en algún momento usted desea agregar más detalles o compartirnos más, estaremos encantados de poder escucharlo. Y nuevamente, gracias por confiar en nosotros y permitirnos ser parte de este momento tan significativo. Muy bien, chicos. Muy bien, jóvenes. Las gracias a ustedes. Infinitas gracias y desearles siempre lo mejor. Gracias, Gracias a Magíster. usted, Gracias. profesor. Buenas noches. Gracias, Listo, profesor. Buenas chicos. noches. Cuídense mucho. Ya estamos en contacto. Que les vaya Cuídense. bien. Buenas noches. Cuídense. Chao, chao.